Ok, estamos grabando entonces, como les decía, si uno quiere ver cuánta energía necesita para crear un electrón, tiene que utilizar esta fórmula archiconocida, hacer la cuenta, y eso da 0,5 megaelectronvolts. Muy bien, eso es algo que ya habíamos visto en el curso. Esta es la energía necesaria para crear un electrón en reposo, ¿sí? Si yo, ahora, la relación de dispersión relativista incluye una relación entre la energía, la masa y el impulso de esa partícula, ¿no? Parte de la energía, además de ir a generar esa partícula, puede ir en, además, generarla con cierto momento. Entonces, si yo tengo una partícula en movimiento, ¿sí? Por ejemplo, un protón, ¿sí? Con cierto impulso P, la pregunta es, ¿cuánto tendría que ser el impulso de ese protón para que la energía cinética de ese protón corresponda a 0,5 metros? O sea, de modo tal que yo pueda pagar con esa energía lo necesario para crear un electrón, ¿sí? Entonces, si uno hace la cuenta, un protón que viaja a 3.000 kilómetros por segundo, que es una energía, una velocidad rápida, pero es muy baja comparada con la velocidad de la luz, tiene una energía cinética suficiente como para crear a un electrón, ¿no? Entonces, de ahí es que surge la idea de que si uno acelera partículas, la energía almacenada en ese sistema, uno la puede utilizar para crear otro tipo de partículas. Por supuesto que cuanto más energéticas sean las partículas que uno acelera, más pesadas podrían ser las partículas que uno cree, ¿no? El electrón es una partícula muy liviana, pero por ejemplo el bosón de Higgs es una partícula 240 veces más pesada, ¿no? Entonces uno necesita una energía aún más grande. Muy bien. Una cosa importante es el hecho de que algunas partículas decaen, ¿no? Por ejemplo, este es un esquema en el que el Z0, ¿sí? Decae en un par electrón-positrón, ¿sí? Y en este vértice la energía se conserva, ¿sí? Entonces, si uno llama madre al Z0 e hijos a los electrones, por conservación de la energía y el impulso, ¿sí? Si uno pudiese medir la energía y el impulso de las partículas en el estado final de los electrones, uno podría entonces inferir cuál es la masa de la partícula que las creó, ¿sí? Entonces la conservación del impulso y de la energía es una herramienta útil para poder deducir cuál es la masa de una partícula que dio origen a otras. ¿Por qué digo esto? Y claro, porque me salté este slide, ¿no? Que tiene que ver con la vida media. Entonces, cada partícula del modelo estándar, cada partícula de las que vimos a lo largo de este curso, tiene sus características únicas, ¿no? Tiene sus números cuánticos muy particulares, su masa particular, y además lo que se llama la vida media. La clase pasada hablamos brevemente de qué es la vida media. Es un observable, es una característica que da cuenta de, en promedio, cuánto tiempo tarda una partícula en transformarse en otras, en decaer en otras. Por ejemplo, si tengo un Z0, ¿cuánto tengo que esperar para que ese Z0 decaiga en un par? Por ejemplo, electrón-positrón. Bueno, ese tiempo se llama vida media, eso es algo que se puede medir, ¿sí? El decaimiento de estas partículas, si fuese un decaimiento exponencial, entonces tau representa, la vida media, representa cuánto tiempo tengo que esperar para que decaiga en 1 sobre e, ¿sí? Si es un decaimiento exponencial. Estas vidas medias se pueden medir, y por ejemplo, las vidas medias del electrón y el protón no se han podido medir con precisión porque porque las mediciones son tan grandes que uno puede poner una cota inferior, ¿sí? Y las cotas inferiores a las vidas medias del electrón y protón son de este orden, 10 a la 26 y 10 a la 29 años. Les recuerdo que la vida del universo es 14.000 millones, o sea, es 10 a la 10 años. Con lo cual, la vida media del protón y el electrón, en comparación a la vida del universo, es infinita.
¿sí? No decaen nunca. El neutrón tiene una vida media de 15 minutos. Si uno tiene 100 neutrones, 15 minutos después tengo 33. ¿Sí? El bosón de Higgs tiene una vida media de 10 a la menos 22 segundos y el Z de 10 a la menos 25. Y la vez pasada estuvimos hablando de partículas estables, partículas que tienen vidas medias mayores que 10 a la menos 10 segundos. ¿Y por qué ese número era importante? Porque 10 a la menos 10 segundos, para una partícula muy energética, corresponde a distancias que esa partícula recorre durante su vida del orden del metro. ¿Sí? Y ese es un tamaño macroscópico en el que uno puede poner un detector. Entonces, si la vida media de una partícula es orden de magnitud más chica, la distancia que recorre es orden de magnitud más pequeña, y no tengo manera de detectarla porque no alcanza ni siquiera a tocar mi detector. ¿Sí? Eso es lo que ocurre, por ejemplo, con el Higgs y también con el Z, entre otras partículas. Por eso es que les hablaba de esto de las hijas y de las madres, ¿no? De que como el Z0 si se produce, o el Higgs, si se produce en un experimento, tiene una vida media muy chiquitita, jamás lo voy a poder detectar de manera directa, pero sí lo puedo detectar a través de sus decaimientos. ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿cómo puedo identificar a el Z0, por ejemplo? Estoy usando el Z como un ejemplo, ¿no? Entonces, si uno busca procesos en los que... Che, Juli, si estamos buscando, por ejemplo, eventos en los que un Z decae un par electrón-positrón, y el Z no lo puedo detectar de manera directa, lo que puedo hacer es tratar de buscar eventos en mi detector en el que tenga dos electrones. ¿Sí? Si tengo esos dos electrones, yo le puedo medir la masa invariante de alguna manera, ¿sí? Que ya es un problema experimental que da para otra clase. ¿Sí? Cómo es que uno en un detector puede medir la masa invariante de dos partículas. Entonces, si uno tiene un evento en un detector en el que tiene un par electrón-positrón, puede ser que ese par electrón-positrón provengan del decaimiento de un Z, a eso le voy a llamar señal, lo que me interesa, o pueden ser que provengan de otro mecanismo, ¿sí? Que no tiene nada que ver con la producción del Z, por ejemplo, un fotón que decae en un par electrón-positrón. Ese es otro proceso que le voy a llamar fondo. Ambos procesos, el decaimiento del Z y el decaimiento del fotón, dan origen al mismo estado final, dos electrones. ¿Sí? Pero son dos mecanismos distintos y no tengo manera de distinguir si esos dos electrones vinieron de un Z o si vienen de un fotón, porque no tengo herramientas para distinguir eso. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo es que uno ve esto en un experimento real? Uno lo que puede hacer es contar, por ejemplo, cuántas veces uno hacer un experimento en el que selecciona situaciones en las que tengo dos electrones, ¿no? A esos dos electrones les mido el observable masa invariante, la masa invariante de estos dos electrones. Y esto que está graficado en este plot es la distribución de la masa invariante de dos electrones. ¿Qué significa eso? Prendo mi detector. Tengo un evento con dos electrones. Le mido la masa, me da 140. Muy bien. Pongo una entrada en 140. Mido de nuevo, mido 160, pongo una entrada en 160. Mido de nuevo, mido 140 de nuevo. Ahora tengo dos entradas ahí y levanto este histograma. ¿Sí? Entonces, este histograma, los puntos negros, corresponden exactamente a eso en un experimento real. ¿Sí? De un experimento que se llama Atlas. Entonces, los puntos negros corresponden a la distribución de la masa invariante de dos electrones. Esa es la realidad, esa es la medición. ¿Sí? Ahora, por los que les comenté recién, puede haber distintos procesos, distintos mecanismos por los cuales yo tenga ese estado final. Por ejemplo, un Z puede decaer en dos electrones, un fotón puede decaer en dos electrones. ¿Sí? Entonces, uno lo que puede hacer es agarrar el modelo estándar, ¿sí? El lagrangiano del modelo estándar, como nosotros estuvimos construyendo en este curso, meterlo, programarlo en una interfase, o sea, agarrar y escribir un programita de computación que tenga el lagrangiano del modelo estándar, y con eso generar simulaciones, ¿no? Se llaman simulaciones de Monte Carlo. ¿Sí?
Entonces, uno puede simular cuántos eventos voy a ver yo en mi detector provenientes del proceso en el que un fotón cae en un par electrón-positrón. Y esa simulación son estos puntitos violetas que están por acá. ¿Sí? Esa es la predicción del modelo estándar basado en una simulación. ¿Sí? ¿Cómo es que se simulan estos eventos? Es muy interesante, eso es otra clase completa. ¿Sí? No voy a entrar en demasiado detalle, pero ustedes pueden entender que uno puede programar, ¿sí?, en algún lenguaje el lagrangiano del modelo estándar y simular eventos con una cierta distribución de probabilidad. ¿Sí? Bueno, si el proceso físico es un fotón decayendo en dos electrones, lo que predice el modelo estándar son estos puntitos violetas acá. Si por otro lado en el modelo estándar yo digo, bueno, ahora quiero ver si el Z decae en dos electrones, ¿qué es lo que me dice el modelo estándar? Y la predicción de esa simulación son esta distribución azul. ¿Sí? Fíjense que esta distribución azul se parece bastante a una gaussiana. Uno puede fitear esto y el chi cuadrado de ese fit gaussiano es muy cercano a 1, lo cual esto es una gaussiana. Y corresponde al hecho de que el Z0 es una partícula cuya masa es 90 gigaelectronvolts, ¿sí? Entonces el min de esta gaussiana es 90 y el ancho tiene que ver con la resolución del detector. Por una cuestión de resolución, la masa del Z es 90, pero a veces la mido como 92 porque mi detector no es perfecto. A veces mido de más, a veces mido de menos. Y como esto es una variable aleatoria, ¿sí?, la distribución de esas incertezas, eso es gaussiana. ¿Está bien? Entonces mi predicción del Z0, agarrando una simulación del modelo estándar, es esta distribución azul. Mi predicción del fondo, entonces la señal en azul y el fondo de fotones en violeta, y rojo es la suma de ambos. O sea, rojo es lo que el modelo estándar me predice con todos aquellos procesos que me den dos electrones en el estado final, que en este caso son dos, fotones y zetas. ¿Sí? Rojo es entonces la predicción del modelo estándar. ¿Sí? Si uno hace las cuentas, lo que predice mi teoría es esto. Y negro son los puntos. Como pueden ver, hay un agreement muy, muy bueno entre la predicción de la teoría y lo que uno observa en el experimento. ¿Sí? Esto es una confirmación de que uno entiende bastante bien el detector, la teoría, y que la teoría describe bien el proceso físico que uno está viendo. ¿Sí? Entonces, uno puede, con esto, dado que confío en mi simulación porque reproduce bien los datos, entonces me puedo quedar con la distribución azul y medir, por ejemplo, la masa del Z. ¿No? Y ese es un observable que uno podría medir. ¿Está bien? Entonces, a pesar de que haya partículas cuyas vidas medias sean tan chicas que nunca interactúen con un detector, de todas maneras, les acabo de mostrar que de una manera muy sencilla uno puede medirles, por ejemplo, la masa, ver que existen y medir una de sus propiedades. ¿Sí? Bien. ¿Se entiende lo que acabo de explicar? ¿Alguna respuesta? Sí, no, sí, sí. Ok, perfecto. Muy bien, muy bien. Entonces, una cosa que uno puede medir, por ejemplo, es lo que se llama la sección eficaz. ¿Por qué? Porque la sección eficaz es un observable que es relativamente sencillo de calcular analíticamente con una teoría de campos, ¿no? Uno puede agarrar el lagrangiano del modelo estándar y preguntarse cuál es la probabilidad de generar un Z, por ejemplo. Entonces, eso es la sección eficaz de producción del Z, y eso es algo que uno puede calcular, con mayor o menor dificultad, se puede. Y además uno lo puede medir. Entonces, ¿cómo es que uno mide una sección eficaz? Entonces, la sección eficaz es la probabilidad de generar un cierto proceso. Entonces, eso va a ser, bueno, si corro mi experimento, va a ser cuántos eventos yo observe, ¿no? Cuántos eventos con dos electrones observo me va a servir para decir cuál es la sección eficaz del Z, por ejemplo.
Pero como les comenté recién, uno tiene que restar el fondo. Uno tiene en la distribución esta, lo negro, lo que yo veo, los puntos que observo, tienen señal y fondo. Entonces, si yo lo que quiero medir es la sección eficaz de producción del Z, lo que tengo que hacer a mis datos es quitarle todos los fondos, ¿no? Entonces, como acá les puse un ejemplo en el que uno puede determinar los fondos bastante bien, uno puede decir cuánto es mi señal. Entonces, si yo a los puntos negros le quito el fondo, la resta de estas dos cosas es el número de eventos que vienen del Z, ¿sí? Ahora, esto hay que corregirlo porque mi detector no es perfecto, tiene una cierta eficiencia, ¿no? Por ejemplo, mi detector mide con un 90% de probabilidades a los electrones, ¿no? Eso es una eficiencia que uno tiene que un detector no es 100% eficiente, y las eficiencias se miden, y eso actúa tiene que ser tenido en cuenta porque si mi detector no es 100% eficiente, no voy a encontrar todos los zetas que existen y tengo entonces que escalear los números de modo tal de corregir para dar cuenta de que mi detector no es perfecto, ¿no? Y después tengo que tener en cuenta cuántos datos yo tomé, ¿sí? Y eso está condensado en este objeto que se llama luminosidad integrada en el tiempo. La luminosidad integrada es una medida de cuántas colisiones yo generé. Entonces, si en 100 colisiones yo observé 3 zetas y con una eficiencia del 90%, si hago esa cuentita, eso me va a decir cuál es la probabilidad de haber generado un zeta, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista teórico, uno puede calcular la sección eficaz y desde el punto de vista experimental, uno puede medir la sección eficaz. Así es como este es uno de muchos observables que uno puede testear o utilizar para testear cuán bien describe una teoría a los datos reales que es lo que uno obtiene en un experimento. ¿Okay? Muy bien, entonces, si uno quiere estudiar física más allá del modelo estándar, si uno quiere descubrir algo, lo primero que tiene que estar es seguro de que entiende las cosas que debería entender, ¿sí? Entonces, a modo de resumen, les muestro este gráfico que lo que indica es un montón de mediciones de secciones eficaces. Ahora que sabemos cómo se mide una sección eficaz, como les conté en el slide anterior, uno puede medir la sección eficaz. Esas mediciones corresponden a estas banditas con colores, que en muchos casos son muy angostas, ¿no? Parece ser que no, acá ya están completamente detrás de los cuadraditos y los triangulitos. Entonces, estos son los resultados de las mediciones de secciones eficaces, ¿sí? De distintos procesos. Perdón. En el eje Y indica la producción de jets, la producción de fotones, la producción del bosón W, del bosón Z, o de dos bosones Z, que es un proceso más raro, o bueno, de distintos mecanismos físicos, ¿sí? De mecanismos físicos muy distintos, porque el W y el Z son partículas que se crean por una interacción débil, mientras que la producción de dos quark-top son un proceso de la interacción fuerte, ¿sí? La producción de un fotón es una interacción electromagnética, o sea, todos estos procesos son procesos físicos muy distintos entre sí. Y fíjense, en el eje X lo que se muestra es la medición de la sección eficaz en ciertas unidades, ¿sí? Lo primero que uno nota es que los resultados obtenidos siempre voy a hablar del mismo experimento, voy a hablar de un experimento que se llama Atlas, que está en el LHC, el Gran Colisionador de Hadrones, que está en Suiza, ¿sí? Todas estas mediciones abarcan números que van desde 10 a la 11, en ciertas unidades se llaman picoban, que no viene al caso, es una unidad de área, porque esto es una sección eficaz, hasta 10 a la menos 4, o sea, acá hay 15 órdenes de magnitud, ¿sí? Y eso habla de un rango dinámico muy grande, ¿no? Porque en general en la física uno mide cosas
en experimentos dentro de algunos pocos órdenes de magnitud, ¿sí? Mientras que acá, con este tipo de experimentos, uno puede medir observables, donde el valor de lo que estoy midiendo tiene un rango dinámico de 15 órdenes de magnitud, ¿no? Esa es la primera observación. Entonces, estamos midiendo procesos físicos muy distintos, cosas electromagnéticas, de interacción débil o de interacción fuerte, en rangos muy distintos, y no se ven acá, pero debajo de estos, por ahí, por ejemplo, acá, van a ver que hay un cuadradito gris. Esa es la predicción teórica, ¿sí? Y la bandita de color es el resultado experimental. Y en la mayoría de estos puntitos, lo gris no se ve porque está por debajo del resultado experimental. O sea, gris es la teoría y las cosas con color corresponden a distintos experimentos. Entonces, para ver esto de una manera más amena, el panel este que está a la derecha lo que muestra es el cociente entre el resultado experimental relativo dividido la teoría, ¿sí? Entonces, las bandas grises son simplemente la incerteza en la teoría, ¿sí? Bueno, los puntos con colores es el resultado experimental, ¿no? Y es el cociente. Entonces, si este cociente fuese 1, eso me indicaría que la teoría describe bien a los datos, ¿no? Y fíjense que este valor es 1, ¿sí? Y para la gran mayoría de todos estos resultados, los puntitos, o sea, la medición experimental, está encima de 1, encima con la banda de incerteza de la predicción de la teoría, ¿sí? Y en la mayoría de los casos, los puntitos que se alejan están a menos de un sigma, porque la banda de error es un sigma gaussiano, ¿sí? Entonces es compatible dentro de la incerteza, ¿sí? Quizás en algunos casos haya algunas cosas que estén a más de un sigma y estas son cosas que uno mira con más cuidado, ¿no? Pero entonces, si lo piensan, este es un resumen de un montón de mediciones de distinta índole que testean distintas partes de la teoría, el sector electromagnético, la interacción débil o la interacción fuerte, en distintos órdenes de magnitud, y la predicción de la teoría, y donde la teoría es el lagrangiano que nosotros construimos en los últimos 2 meses, lagrangiano de la interacción electrodébil y QCD, a eso le voy a llamar el lagrangiano del modelo estándar, por darle el nombre que tiene la teoría. La predicción del modelo estándar ajusta perfectamente todos estos muchos resultados de distinta índole, de distinto rango de validez, ¿sí? Entonces, esto lo que muestra es que, y este es un resumen de algunas mediciones de secciones eficaces, y hay un montón de otros observables que uno puede medir, no se los presento acá por una cuestión de tiempo, todos están en agreement entre el resultado experimental y la teoría, ¿sí? Por eso es que decimos que el modelo estándar explica muy bien todos los experimentos que se han hecho hasta el día de hoy. Y este es un experimento, Atlas, que ha hecho un montón de mediciones. Me refiero a todos los experimentos que se han hecho hasta el día de hoy, que se pueden explicar con el modelo estándar. La teoría explica los datos perfectamente, ¿sí? Esa es la situación al día de hoy. Entonces, uno se empieza a preguntar qué es el modelo estándar, cuán bien o cuán mal funciona, ¿no? Y nosotros fuimos construyendo este lagrangiano, ¿no? El lagrangiano modelo estándar, que tiene el término cinético de los BMU, de los WMU y del GMU, los términos dinámicos de los dobletes de la interacción débil y demás. Bueno, este es el lagrangiano modelo estándar que nosotros construimos, ¿sí? O sea, a esto le dedicamos el 90% de este curso, a llegar a esta situación. Entonces, ¿cuán bueno es este modelo? O sea, todo lo que estuvimos viendo en el curso, ¿para qué nos sirve? Y la situación es que hasta el día de hoy, como les comenté, no existe ningún experimento que no esté bien explicado por la teoría. O sea que si uno va, mide algo y le pregunta al modelo estándar, ¿cuánto me va a dar lo que mido? Y dice 27, me voy y mido y me da 27. Hasta el día de hoy no hay ningún experimento
que no puede ser descrito por esta teoría, ¿sí? Otra cosa positiva que tiene el modelo estándar es que es altamente predictivo. Si uno puede decir, bueno, a ver, si yo fuese a medir la sección eficaz de tal proceso, ¿qué esperaría? Entonces uno se pone a hacer la cuenta, calcula, y la teoría me dice cuánto tendría que valer mi medición. Entonces uno puede preguntarle al modelo estándar cuál es la predicción en distintos observables, y si uno tiene la capacidad de cálculo para hacer esa cuenta, el modelo estándar predice muy bien un gran abanico de observables físicos, ¿sí? Y eso es algo muy bueno de una teoría, porque, por ejemplo, la teoría de cuerdas, a mi modo de ver, es una teoría muy bonita, pero que no tiene un gran poder predictivo. Uno no le puede preguntar muchas cosas a esa teoría, ¿sí? ¿Qué contras tiene el modelo estándar? La primera es que no incluye la gravedad, ¿no? Y esto es una cosa que venimos arrastrando hace mucho tiempo. Hasta el día de hoy no existe una manera consistente de incorporar en la teoría un lagrangiano que describa la interacción gravitatoria, ¿sí? Ese es un serio problema, ¿sí? Y que hay mucha gente abocada a tratar de buscarle solución. Otra cosa es que el modelo estándar, que es genial, solo describe el 4% del universo. ¿A qué me refiero con eso? Hay observaciones cosmológicas que indican que si uno agarra todo el universo y le pregunta de qué está la energía del universo, a qué cosas corresponde, resulta ser que 3/4 de la energía del universo es lo que llamamos energía oscura, de lo cual voy a hablar en un segundo. 1/4 del universo, más o menos 1/4 del universo, está compuesto por cosas que llamamos materia oscura, que no tenemos ni idea qué es. O sea, del 96% del universo no sabemos de qué está hecho. Sabemos que existen la energía y la materia oscura, pero no sabemos qué son. Y el otro 4% es el universo como lo conocemos. Las estrellas, los planetas, todo lo que hay en el medio. Nosotros, seres humanos. Eso es el 4% del universo. Y eso está bien explicado por el modelo estándar. Pero el resto, el otro 96% no. Entonces hay mucho terreno por conquistar. Otro detalle es que no permite que las 3 interacciones que describe el modelo estándar se unifiquen bajo una única teoría. Nosotros vimos que podemos unificar la fuerza electromagnética y la fuerza débil, pero en este modelo es imposible que QCD también se unifique en alguna escala de energías con las otras 2 interacciones. Eso, bueno, puede no ser un problema, pero en general a los físicos les gusta tener una única descripción de todo, ¿no? Y no una cosa para fuerza fuerte y otra cosa para interacción electrodébil. Entonces, el hecho es que el modelo estándar tiene ese limitante, que a mi modo de ver, a mi humilde modo de ver, no es un problema de la teoría, pero que mucha gente la cuestiona porque le gustaría tener una descripción unificada de todas las interacciones, ¿sí? Otro pequeño problema que tiene es que no explica lo que se llama la jerarquía de masas. ¿A qué me refiero con esto? Si uno calcula analíticamente la masa de una partícula, la predicción de una masa, ¿sí? Esa predicción tiene correcciones que se llaman correcciones perturbativas. Por ejemplo, si yo tengo un Higgs, ese Higgs puede decaer en un par top-antitop porque está en el lagrangiano de modelo estándar. Y ese top-antitop pueden recombinarse y darme el Higgs. Entonces, si yo miro de lejos, un Higgs no es solamente un Higgs, sino un Higgs con algunas perturbaciones. O cuando uno quiere calcular la masa o predecir la masa de una partícula, tiene que tener en cuenta en las cuentas, en los cálculos, este tipo de procesos, ¿sí? Ahora, estas que se llaman correcciones perturbativas. Estos procesos, cuando uno los calcula, son integrales que divergen, dan infinito, ¿sí? Pero la masa de una partícula es un número finito. Lo que pasa es que de estas correcciones, además hay muchas, ¿no? Además de tener un loop de tops, puedo tener un loop de quark D, o un loop de 2 quark top, o de la cantidad de quarks que a mí se me dé la gana. Entonces, en realidad, hay infinitas correcciones, ¿sí?, que uno tiene que calcular. Por eso los teóricos en este campo están hasta la mano, porque tienen que calcular infinitas cosas, ¿no?, en una vida finita.
Cada uno de esos cálculos divergen. Entonces, la masa de un observable físico, que es un número finito, termina siendo una serie de divergencias, ¿no? Que un infinito menos otro, más otro infinito, menos otro infinito, al final todo se acomoda y cuando yo sumo todos los términos me dan un número finito. Eso es algo que es muy antiintuitivo, ¿no? Como que se llama fine-tuning esto, como que es raro que la naturaleza acomode el valor de un número, ¿sí? Chiquito, como una suma y resta de números gigantescos, ¿no? Esto es algo medio raro y que a muchos teóricos les interesaría entender qué hay detrás de esto. Entonces, les presento algunas de las cosas que hacen pensar que hay algo en esta teoría que es genial, o sea, no nos olvidemos de los pros, ¿no? Todo lo que hemos visto hasta hoy está bien explicado, pero tienen estas pequeñas, grandes cosas que uno quisiese entender mejor, ¿no? Entonces es un momento paradigmático, uno tiene una teoría que funciona súper bien, en el sentido de que cualquier experimento que haga lo predice bien, pero sabemos que le faltan patas para pararse bien ese modelo, ¿no? Que hay algo, que hay mucho terreno y mucho trabajo para entender qué es lo que hay detrás de esto. ¿Sí? Muy bien, entonces, algunas de las cosas que mencioné, algunos de estos misterios, es qué es la energía oscura. Entonces, hace una década le dieron el Nobel a estas tres personas porque demostraron empíricamente que el universo se expande de manera acelerada. El universo actual se está expandiendo, pero se expande cada vez más rápido. ¿Sí? Y eso no hay manera de explicarlo con la teoría actual. O sea, eso es inconsistente con la teoría actual. Y una posible explicación sería que exista algún tipo de energía, ¿sí? Que la llamamos energía oscura porque oscura porque no la hemos visto, donde visto me refiero detectado por algún mecanismo, el que sea, pero que sabemos que tiene que estar porque debería ser la responsable, una energía repulsiva, ¿sí? Responsable de alejar a todos los cúmulos de galaxias entre sí, que es lo que uno observa. Y uno, mirando al universo cómo se expande, puede preguntarse, ¿cuánta de esa energía tendría que haber en el universo para poder explicar por qué el universo se expande así? Y eso es lo que nos dio ese 75% de la energía del universo. ¿Sí? Entonces, sabemos que la energía oscura tiene que existir, porque si no, no se explica por qué el universo se expande de la manera en que se hace, pero no sabemos qué corno es la energía oscura. ¿Sí? No sabemos qué tipo de interacción o si hay alguna partícula asociada, no tenemos ni idea, ¿sí? Pero que está. Otro temita tiene que ver con lo que se llama la simetría entre materia y antimateria. ¿A qué me refiero con esto? Cuando se creó el Big Bang, haya sido por el motivo que haya ocurrido el Big Bang, había una cierta cantidad de materia y antimateria bestial, ¿sí? Que se aniquiló. O sea, si yo tengo materia y antimateria, en el modelo estándar, materia y antimateria se pueden aniquilar y generar energía, por ejemplo, fotones. ¿Sí? Eso es lo que ocurrió en el Big Bang. Mucha de la materia y la antimateria se aniquiló en forma de energía y eso es lo que hizo que el universo se expanda y prospere como lo ha hecho. Pero todo lo que conocemos en el día de hoy, nosotros mismos, la Tierra, los planetas del sistema solar, nuestra galaxia, el resto de las galaxias, están hechas de materia, están hechas de nuestras células están hechas de protones, neutrones y electrones, no de antiprotones, antineutrones y de positrones. Están hechos de lo que llamamos materia, ¿sí? Y no de antimateria. Entonces, ¿por qué todo el universo que vemos en estado natural está hecho de materia y no de antimateria? Bueno, eso es el remanente de esa aniquilación. Entonces, si la cantidad de materia y antimateria hubiese sido simétrica, todo se habría aniquilado o existiría la misma cantidad de materia y antimateria en el universo. Y eso no es lo que uno observa. Entonces hay una asimetría entre la cantidad de materia y antimateria.
¿sí? Y gracias a esa simetría es que el universo como lo conocemos nosotros existe. Pero si lo recuerdan, en el lagrangiano del modelo estándar, las partículas se crean de a pares, partícula y antipartícula. Está el psi-techo, psi, ¿sí? En el lagrangiano del modelo estándar. Entonces, la cantidad de materia y antimateria debería ser la misma, debería ser simétrica. ¿Sí? Entonces, esta simetría materia-antimateria es algo que no se entiende, no se explica, no debería ser así. ¿Sí? Bueno, no sé, yo tenía esto de que la antimateria no es una cosa de ciencia ficción. Esto es algo muy utilizado en la cotidianidad, por ejemplo, no sé, para hacer cierto tipo de estudios médicos, ¿no? Para hacer imágenes de distintos tipos de cáncer. A la gente, a mucha gente le dan de tomar una sustancia que tiene, que genera positrones, ¿no? Y que esa sustancia es afín a células cancerígenas, entonces uno toma eso, va por el torrente sanguíneo, le gusta buscar el cáncer, se pega donde está el cáncer y empieza a emitir positrones, y los positrones se enteran que hay un electrón al lado, porque están rodeados de tejido, se aniquilan y generan un fotón. Y ese fotón viene de la célula cancerígena. Entonces, si uno pone una cámara que detecte de dónde vienen esos fotones, entonces puede decir dónde es que está ubicado ese cáncer. Así funciona lo que se llama el PET scan. El PET significa Positron Emission Tomography. ¿Sí? Y eso es utilizar antimateria para para fines médicos en este caso. La antimateria es algo que está metido en nuestra cotidianidad. Este, no es una cosa de ciencia ficción. Otro misterio que les comenté es lo de la materia oscura. ¿Qué es esto de la materia oscura? Hay una serie de resultados experimentales que vienen de la cosmología, ¿sí? de la física a gran escala en el universo, que evidencia que tiene que existir más materia de la que nosotros vemos. Vemos, me refiero, detectamos de alguna manera. Y esa materia que no detectamos, pero que sabemos que existe, la llamamos materia oscura. Les cuento uno de los muchos resultados que muestran que existe la materia oscura. Uno puede, por ejemplo, agarrar una galaxia como la Vía Láctea, contar cuánta materia hay, ¿no? Me fijo cuántas estrellas tengo, cuál es la masa de cada una de ellas. Los astrofísicos saben muy bien generar ese tipo de información. Y tengo la relatividad de Newton, o la mecánica clásica o la relatividad general, utilicen la teoría que quieran, ¿no? Y uno puede predecir, entonces, cuán rápido van a girar las estrellas alrededor de la galaxia, que lo hacen por una cuestión gravitatoria. ¿Sí? Entonces, uno puede predecir, dada la cantidad de materia que uno conoce, cuán rápido giran las estrellas en torno al centro de la galaxia. Eso es lo que está en el eje Y, en función de cuán lejos estén del centro de la galaxia. ¿Sí? Eso es algo que uno puede medir experimentalmente, porque agarro y me fijo cuál es el centro de la galaxia, miro una estrella, esa, cuán rápido rota, y puedo decir cuán rápido rota y a qué distancia está. Eso se puede medir. Y además puedo calcular, si yo conozco la distribución de masa, puedo decir cómo se siente atraída esa estrella respecto a un cierto punto y entonces cuál va a ser su dinámica. ¿Sí? Entonces, cuando uno va y mide, lo que mide es esta curva que dice observed. ¿Sí? Observa cuán rápido giran las estrellas en función de cuán cerca estén de las galaxias, del centro de la galaxia, y por otro lado uno puede comparar con la predicción teórica. Y lo que observa es una catastrófica diferencia. ¿Sí? Y entonces lo que uno podría llegar a decir es que, por lo pronto, es que mi teoría está mal, ¿no? Porque no explica los datos experimentales. Entonces, si uno dijese, bueno, quizás hay más materia de la que, o sea, si rotan de esta determinada manera, eso es consistente con que haya más masa o menos masa de la que yo vi. Bueno, parece ser que tendría que haber más masa. Y uno puede preguntar, ¿cuánta materia de más tendría que agregarle yo a la galaxia, o a lo que yo veo de la galaxia, para que la curva que yo observo pueda estar bien explicada con la misma teoría?
la misma teoría gravitatoria. La respuesta es que tiene que haber un factor de 5 veces más materia. ¿Sí? Ese es el resultado. Y eso es el resultado, ahora voy con la consulta, Neumann. Ese es el resultado de este observable. ¿Sí? Como yo les dije, hay un montón de otros observables, como por ejemplo lo que se llama gravitational lensing, ¿no? Que tiene que ver con cómo es que se curva la luz, que viene de una galaxia y que nos llega a nosotros por el hecho de que hay mucha masa y la relatividad general deflecta los fotones, ¿no? Ese es otro. Y hay un montón de otros resultados que son todos consistentes. Todos predicen que tiene que haber 5 veces más materia de la que nosotros observamos. ¿Sí? Entonces a esa materia la llamamos materia oscura. Y no tenemos ni idea qué es. Entonces, una consulta. En los casos en los que se encuentran agujeros negros en el centro de la galaxia, ¿se corrige esa discrepancia o sigue faltando materia? Bueno, los detalles de cómo es que se calcula esto y cómo se tiene en cuenta el efecto gravitatorio de un agujero negro, lo desconozco, eso ya medio que me excede. Me imagino que los tipos que hacen esto saben lo que hacen. ¿Sí? Delego habría que ir a algún paper de estos y ver cómo es que lo hacen. ¿Sí? No lo sé. Lo que sí sé es que los físicos que se dedican a esto, no es mi caso, ¿sí? Supongo que hacen las cosas bien, y lo que ven es que para explicar los resultados experimentales necesitan 5 veces más material. Y no es en un experimento, es en muchos, no en un experimento, en una observación empírica, es en muchas observaciones. ¿Sí? Entonces hay evidencia, mucha evidencia de que existe la materia oscura, pero no tenemos idea de qué es. Porque si supiésemos qué es, puedo entender cómo fabricarme un detector en función de lo que vimos en la clase pasada. Si yo supiese qué es y cómo interactúa la materia oscura, entonces puedo rebuscármelas para fabricarme un detector de materia oscura y detectarla y chau, ya no es más materia oscura, es otro tipo de materia. Pero al día de hoy no tenemos ni idea qué es la materia oscura. ¿Sí? Y eso, si se fijan, hay una página en la que si uno pone un conjunto de palabras, les busca en los archives de papers, por ejemplo, PRD Physics Review D, que es un área de la física, todas las publicaciones y palabras clave, y se fija cuántas publicaciones tienen una palabra clave en el título o en el abstract. ¿No? Y el que viene ganando es Dark Matter. Si uno pone materia oscura, en la última década creció 2 órdenes de magnitud la cantidad de papers de materia oscura. Este es un tema candente en la física. En esta área de la física, en la física en general. Muy bien, avancemos un poco. Entonces, en modo de resumen, el modelo estándar es una teoría que tiene sus cosas a favor que hay que tener muy en cuenta, que mencioné antes, pero que tiene estas pequeñas, grandes cosas que nos indican que no es la teoría final, ¿no? Que tenemos que encontrar una teoría que la abarque, no es que está mal el modelo estándar y la tengo que tirar al tacho de la basura, como nunca estuvo mal las leyes de Newton. ¿Sí? Funcionaban dentro de un cierto régimen y fueron fagocitadas por teorías más grandes. ¿No? Entonces el modelo estándar también será un límite de una teoría más general, ¿sí? que permita explicar las cosas que explica el modelo estándar, pero incluir aquellas cosas que sabemos que el modelo estándar está limitado para explicar. ¿Sí? Esa es la situación actual en la que nos encontramos. Tenemos una teoría súper buena, ningún experimento que diga la teoría está mal y entonces vamos a abollarla y hacer la bolsa y ver cómo tenemos que reconstruirla. Esa es la situación paradigmática, pero sabemos que no es la última palabra. Sabemos que hay un montón de cosas que falta que el modelo estándar explique. ¿Sí? Muy bien. Les quería contar, si tenemos tiempo, les cuento algún ejemplo de posibles extensiones del modelo estándar. No voy a entrar en detalle de esto porque les quiero contar otras cosas primero. ¿No? Entonces paso estos slides de entrada y nos movemos con el tiempo que nos queda, a hablar sobre cómo se descubrió el bosón de Higgs, ¿sí? Desde el punto de vista experimental. Entonces, les recuerdo que
nosotros discutimos este mecanismo de ruptura espontánea de la simetría, ¿no? Y acá están las tres publicaciones del año 1964 que hablaban sobre esto, ¿sí? Está un paper de un tipo que se llama Englert y Braut, ¿sí? El paper de Higgs y un paper de estos tres tipos. Cada uno de estos papers son de 2 páginas, los pueden leer en nada, unos minutos. Y le dieron el Nobel a estos dos, a Englert y Higgs. A Braut no se lo dieron porque murió, el Nobel no se lo dan a más de 3 personas, y le dieron el Nobel porque en el año 2012 se descubrió, o sea, 50 años después, se descubrió experimentalmente la partícula que explica el mecanismo que ellos habían propuesto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se sabía hasta antes de descubrir experimentalmente el bosón de Higgs? Que fue hace 9 años. Lo que se sabía es que si uno, por ejemplo, ¿no? Se sabían muchas cosas. A modo de ejemplo, una de ellas es que uno puede, en la teoría, calcular la masa del W. Calcular correcciones a la masa. Desde el punto de vista de la teoría, yo puedo hacer cálculos. Yo puedo hacer cálculos para predecir cómo es que se corrige la masa en la teoría del W, ¿no? Y hay ciertos procesos que involucran a un quark top. Entonces, la masa del quark top está ligada a la masa del W, de alguna manera, ¿no? Si la masa del top fuese más grande o más chica, la masa del W se vería afectada de una manera determinada. Y la dependencia de la masa del W con la masa del top es cuadrática, ¿sí? De hacer las cuentas. Hay otros mecanismos que también alteran la masa del W, ¿sí? Como por ejemplo la producción de un Higgs, ¿sí? Entonces, el Higgs, la masa del Higgs también está vinculada con la masa del W de alguna manera y tiene una cierta dependencia. O sea, la masa del W depende logarítmicamente de la masa del Higgs. Entonces, esto es lo que nos indica que la masa del W, la masa del top y la masa del Higgs están relacionadas entre sí. ¿Sí? Sí, entonces uno puede medir la masa del W, eso es lo que está en el eje Y de este plot, y la masa del quark top en el eje X. El top se descubrió en el 95, el W se descubrió en el 80, desde entonces se les mide la masa con cierta precisión. Fíjense que la masa del W, bueno, concéntrese simplemente en el circulito verde, ¿sí? La masa del W está en 80,37, más o menos algo, ¿sí? Entonces, esta bandita es la masa del W con su incerteza experimental, ¿sí? Y la masa del top, bueno, proyecto esto hacia abajo, está en 172 más o menos algo. ¿Está bien? Estos son resultados experimentales, o sea, esa es la masa del top y la masa del W. Pero como dijimos que la masa del top, del W y del Higgs están relacionadas entre sí, la masa del Higgs no puede ser cualquier cosa. Si la masa del top y el W son consistentes en este ovalito, la masa del Higgs tiene que ser algún puntito, tiene que tocar estos puntos. No puede estar, no está disociada de la masa de las otras 2 partículas. Entonces, uno puede decir, bueno, si la masa del Higgs fuese 1000 gigaelectronvolts, ¿cómo se graficaría en este plano la relación entre la masa del W y la masa del top? Bueno, es esta línea de acá. Si la masa del Higgs fuese 600, en este plano, la relación entre la masa del W y del top sería esta línea. Entonces, si la masa del Higgs fuese algún valor entre 600 y 1000, tendría que estar en esta región. Ahora, esta región no es compatible con el resultado experimental. Entonces, si existiese el Higgs, uno diría que no puede tener estas masas, o mi teoría está mal, ¿no? Pero hay otro rango, gris, en el que si la masa del Higgs es un número entre 115 y 127 gigaelectronvolts, bueno, es esta zona gris de acá, y esa zona gris sí es compatible con el resultado experimental. Entonces, nunca nadie vio un Higgs, hasta hace 9 años nunca nadie había visto un Higgs, pero hay una evidencia indirecta, ¿sí?
relacionado con mediciones experimentales de la masa del W y la masa del top, y la teoría, que establece una relación con la masa del Higgs, y eso indica que si existiese el Higgs tendría que tener masas en este rango. ¿Sí? Esa es una observación y muy indirecta, donde sin haber visto un Higgs, bueno, pareciese ser que a la naturaleza le gustan esos valores, si existiese. Otro resultado tiene que ver con lo siguiente. Uno puede agarrar todos los observables de la interacción débil, medidos hasta el año 2012. Por ejemplo, la masa del Z, la vida media del W, y todos los observables físicos medidos, y de todos hacer un ajuste en función de la masa del Higgs. O sea, si yo le incorporo a la teoría la masa del Higgs con su masa, ¿sí? Dependiendo de cuál sea la masa del Higgs, yo puedo hacer un fit, un ajuste a todos esos valores y ver cuán bueno es ese fit a través de lo que se llama el chi cuadrado. El chi cuadrado es un número que me dice cuán bueno es un fit a ciertos valores. Entonces, lo que está graficado acá justamente es el chi cuadrado en el eje Y en función de la masa del Higgs. ¿Sí? Entonces, el chi cuadrado, cuanto más chiquitito sea, cuanto más bajo sea, indica que el fit a todos los resultados experimentales es mejor. Entonces, si existiese el Higgs, pareciese ser que todos los resultados experimentales prefieren que el Higgs tenga una masa de 90 gigaelectronvolts, ¿sí? Que es el mínimo, es el mínimo de esta distribución. No obstante, hubo experimentos, uno que se llamó LEP a principios de este siglo, en el año 2000 al 2010, que buscó el Higgs y no lo encontró, o sea, y pudo decir, no existe el Higgs con masas por debajo de 105 o 110 gigaelectronvolts. Y después el LHC, a partir del año 2009, empezó a buscar el Higgs y pudo excluir la existencia del Higgs. El LHC no encontró el Higgs, pero pudo decir, no existe el Higgs como vimos nosotros en el curso hace 2 semanas, con masas por encima de tal valor. Entonces lo blanquito es lo único que nos queda si existiese el Higgs, y es medianamente consistente con un chi cuadrado a todos los resultados experimentales bastante chico. Entonces, había evidencia hace 9 años de que si existiese el Higgs tendría que tener masas en esta vecindad, de los 115 a 130 gigaelectronvolts. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué se sabe del Higgs? Si uno agarra el lagrangiano del modelo estándar, el lagrangiano de Higgs que nosotros vimos hace 2 semanas, y hace algunas cuentas, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que si yo choco 2 protones genere un Higgs? ¿Sí? Es la sección eficaz de que si yo colisiono 2 protones genere un Higgs y otras cosas. Eso es algo que uno puede calcular analíticamente con el lagrangiano que nosotros vimos. Esas cuentas son un infierno, son complicadas, hay gente que se dedica a hacer esto. El experto en Argentina de esto y a nivel mundial es Daniel de Florian, que está en la UNSAM, físico notable, que es el que lidera estos cálculos. Y lo que está graficado acá, entonces, en el eje Y es la sección eficaz de producción de Higgs en función de la masa del Higgs, que nadie sabe cuál es la masa del Higgs. ¿Sí? El mecanismo dominante es lo que se llama la fusión de 2 gluones. O sea, puede haber un gluón que genera 2 quarks, otro gluón que genera 2 quarks, estos quarks se aniquilan y pueden generar un Higgs. Todos estos vértices están en el lagrangiano que ustedes vieron del modelo estándar. Entonces, este es el mecanismo dominante, o dominante significa el que es más probable que genere un Higgs. ¿Sí? Y después hay otros mecanismos, ¿sí? Que se llaman fusión de 2 vectores, por ejemplo 2 Ws, o un vector que escupa un Higgs, como si fuese un bremsstrahlung, como si se emitiese un fotón, o un top emitiendo un Higgs. Son otros procesos que, como ven, como en el eje Y la escala es logarítmica, este proceso domina por varios órdenes de magnitud. ¿Sí? Esto se los cuento simplemente para mostrarles de que el lagrangiano que nosotros vimos, uno puede hacer cuentas y predecir en función de la masa del Higgs cuál es la sección eficaz. Y eso es algo que uno puede hacer la cuentita. ¿Sí? Que sea un infierno hacer esa cuenta es otra cosa, que uno lo puede calcular.
¿tá? Entonces, se entiende bastante bien los mecanismos de producción del Higgs, desde el punto de vista de la teoría. Por otro lado, una vez que produje un Higgs, el Higgs puede decaer. Recuerden que la vida media del Higgs es muy chiquitita, entonces decae al toque. Y puede decaer de distintas maneras. Según el lagrangiano modelo estándar, puede decaer a un par B anti-B, o a un C anti-C, o puede decaer a dos fotones, o puede decaer a dos gluones, a dos W, a dos Z. Hay distintos mecanismos por los cuales puede decaer. Y lo que se grafica acá es, en el eje Y, es la probabilidad, ¿sí?, en función otra vez de la masa del Higgs. Entonces, si hago la cuenta, digo, la masa del Higgs es 200, eso es lo que pongo yo en mi programita, ¿sí?, que tiene el modelo estándar con el Higgs. Y digo, bueno, calculame cuál es al modelo estándar, le digo, calculame cuál es la probabilidad de que si el Higgs tiene 200 gigaelectronvolts, que decaiga por determinados mecanismos. Y me dice, y mirá, decae con un 20% de probabilidades a dos zetas y con un 80% de probabilidades a dos Ws, a esa masa. Eso es lo que está graficado acá. Entonces, en función de la masa del Higgs, uno le puede preguntar al modelo estándar cuál es la probabilidad de que decaiga de una manera u otra. Entonces, fíjense que en la vecindad que les comenté en los slides anteriores, donde es más probable encontrar al Higgs, el mecanismo dominante pareciese ser que es el decaimiento a 2 quarks B, ¿sí? Mientras que el menos probable, fíjense, con probabilidades del orden de 10 a la menos 3 casi, o sea, una probabilidad de 0,001, el Higgs decae a 2 fotones, ¿no? Es esta curvita de acá. Entonces esta probabilidad es 2 por 10 a la menos 3, comparado con, no sé, 0,8. Entonces, si uno fuese un estudiante de doctorado y quisiese descubrir el Higgs y tiene dos posibilidades, ¿cuál elijo? ¿La producción, el decaimiento a 2 quark B o el decaimiento a 2 fotones? ¿Qué análisis elegirían ustedes? A 2 quark B, muy bien, porque es el más probable. Entonces, quizás acumule estadística mucho más que con 2 fotones. El problema es que, además de esto, uno tiene que tener en cuenta el fondo. Recuerden lo que vimos del Z y los fotones, que uno tiene señal y fondo, y vamos a ver que este mecanismo de eventos que tienen 2 quark B tienen un fondo que es descomunal. Entonces, vamos a hablar un cachitito de eso directamente. Entonces, veamos cómo es que se ve un evento de Higgs, ¿sí? Entonces, les comenté que entendemos muy bien cómo es que se produce un Higgs. Por ejemplo, la fusión de dos gluones, que les comenté que es el proceso dominante. Y les acabo de mostrar que uno entiende muy bien cómo es que decae el Higgs. Por ejemplo, decae 2 quarks B, ¿sí? Entonces, estos dos gluones vienen, este gluón viene de un protón, este gluón viene de otro protón. Entonces yo choco dos protones, como en el LHC. Los protones, recuerden que tienen quarks y gluones adentro. Entonces, es muy probable que encuentre algún gluón de un protón y algún gluón de otro, y que colisionen y me generen un Higgs. Y ese Higgs, al toque, en 10 a la menos 20 segundos, decae en 2 quark B. Estos 2 quark B yo los puedo detectar de alguna manera en mi detector, ¿sí? Entonces, a esto yo lo llamo un evento de señal. Entonces, como al Higgs no lo puedo ver de manera directa por los que les comenté de su vida media cortita, pero ya les comenté que como la energía se conserva, la masa invariante de estos dos va a heredar la masa del Higgs. O sea, yo puedo, observando estos dos quark B, decir algo sobre este Higgs. Esto es lo que voy a llamar mi proceso de señal. Es lo que estoy buscando, ¿sí? Y el estado final, lo que voy a ver en mi detector, son 2 quark B, ¿sí? Ahora, hay un montón de otros mecanismos físicos que también dan 2 quark B en el estado final. Por ejemplo, la producción de este diagramita que tiene un gluón de un protón, otro gluón de un protón. Recuerden que en QCD estaba el vértice de 3 gluones, de 3 patitas, estaban en el lagrangiano de QCD. Y este gluón, también en el lagrangiano de QCD, está el gluón que decae en un par quark-antiquark, ¿no? Y esos quarks pueden ser el B y el anti-B.
O sea que el estado final de 2-QARP puede venir de mi proceso de señal, lo que me interesa, o puede venir del proceso de otros procesos que llamo fondo. ¿Sí? Ahora, mi detector me dice B2-QARP, no me dice B2-QARP y vino de un Higgs o B2-QARP y vino de un gluón. Mi detector me dice tenés 2-QARP. Entonces yo tengo que inventarme un mecanismo para poder decir qué fracción de todos los eventos de 2-QARP vienen del Higgs y qué fracción no. O sea, qué fracción es señal y qué fracción es fondo. ¿Sí? Entonces, el énfasis que quiero poner es que uno ve estados finales, pero no sabe decir de ese estado final si ese evento vino de un Higgs o si ese evento vino de un gluón. ¿Sí? Y para que tengan una idea de órdenes de magnitud, de cada 1000 millones de eventos que tienen 2-QARP, solo uno es este. O sea, de cada 1000 millones, 999 millones, 999.999 son este proceso y uno es este proceso. Entonces, en comparación a otras áreas de la física u otro tipo de experimentos, si yo quiero buscar al Higgs, tengo que encontrar uno en 1000 millones de eventos. ¿Sí? Y a todos esos casi 1000 millones los tengo que tirar al tacho de la basura y quedarme con el otro para decir, este es el de Higgs y quiero poder medir algo. ¿No? Entonces es como buscar la aguja en el pajar. O sea, desde el punto de vista experimental, es extremadamente complicado hacer este tipo de búsquedas porque uno tiene una señal que está completamente barrida por un fondo que es muchos órdenes de magnitud más grande. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos ver un bosón de Higgs? ¿Cómo podemos observar experimentalmente el bosón de Higgs en este paradigma que les acabo de comentar? Entonces, si uno colisiona dos protones, ¿no? Esos dos protones generarán un determinado evento. Habrá algunos de esos eventos que son los eventos de interés. Por ejemplo, un evento en el que yo vea 2-QARP en el estado final, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los decaimientos del Higgs. Eventos en los que yo tenga esos 2-QARP, yo puedo medir, por ejemplo, la masa de ese 2-QARP, porque la masa invariante, si esos 2B vienen del Higgs, la masa es la masa del Higgs. ¿Sí? Si esos 2-QARP no vienen del Higgs, bueno, eso será la masa de lo que lo haya generado, que no me interesa. ¿Está bien? Entonces, la masa de estos 2-QARP es un observable que tiene información, si existe el Higgs, que tiene información del Higgs. Entonces yo podría hacer un histograma, como vimos con el Z hace un ratito, en función bueno, en vez de la energía de la masa de estos 2-QARP, en función de la masa de cuántas veces vi una determinada masa. Y hacer un histograma, como el que vimos hace un rato para el Z. Hacer un histograma de cuántas veces veo yo 2-QARP con esta masa. Cuántas veces veo 2-QARP con esta masa y levanto esta distribución. ¿Sí? Una vez que tengo esa distribución, me tengo que poner a contar. ¿Qué significa eso? Los puntitos, esto es un esquema, ¿no? No es ninguna medición de nada. Los puntitos negros, supónganse que representa mi medición experimental. Esto es lo que, si yo agarro en función de la masa de esos 2-QARP en el eje X, yo cuento cuántas veces vi esa cantidad de eventos. Entonces los puntitos negros representan lo que yo observo experimentalmente. ¿Sí? Por otro lado, yo puedo agarrar al modelo estándar, ponerlo en un programa, computación, y decirle, bueno, agarra todos los procesos físicos que están en el modelo estándar que me den 2-QARP en el estado final. Esos van a ser todos los mecanismos que tiene la física para generar el mismo estado final. ¿Sí? Esa es mi predicción de cuántos eventos debería haber yo para una determinada masa de los 2-QARP, cuántas veces debería haberlo observado. ¿Sí? Y esto es esta línea punteada, que es lo que se llama el background esperado, el fondo esperado, donde fondo es todos aquellos mecanismos que no son el Higgs, pero que están en el modelo estándar y que me dan 2-QARP en el estado final. Yo puedo hacer
hacerle esa pregunta al modelo estándar, puedo programar y puedo simular eventos y ver cómo es esa distribución. Esa es la predicción de la teoría, en definitiva. Eso es lo que predice el lagrangiano del modelo estándar. Entonces, si los datos, o sea, si los puntitos negros le pegan muy bien a la curva punteada, eso significa que la teoría describe bien a los datos. ¿Sí? Ahora, en la región en la que los datos sean inconsistentes con la predicción, lo que me indica eso es que la predicción está mal, porque los datos, como experimental, los datos son los datos. O sea, los resultados de una medición son nuestra visión de la naturaleza. ¿Sí? La teoría es nuestra elucubración mental, nuestra explicación de cómo debería ser la física. Lo que puede estar equivocado, ciertamente, es nuestra visión de cómo es la física, ¿no? Entonces, si la teoría no describe bien a los datos, lo que yo diría es que lo que está mal es mi concepción de las cosas. La teoría no explica los datos, entonces tengo que hacer algo con mi teoría, porque los datos son los datos. ¿Bien? Entonces yo lo que puedo hacer es agregarle algo a mi teoría. Por ejemplo, puedo decir, bueno, existe en la teoría, agrego el lagrangiano de Higgs. ¿Sí? Y bueno, con ese lagrangiano de Higgs agrego ese mecanismo a mi teoría, genero otra vez una simulación y le puedo preguntar muy bien, ¿cómo sería entonces la predicción de la teoría si yo agrego el lagrangiano de Higgs? Y por ahí me daría que es esta curva verde, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo verde parece ser que explica bastante bien los datos, pero es que como que sobre calcula lo que yo observo en la naturaleza, entonces esta teoría está mal. Y así uno puede probar con distintos modelos, eso es lo que hacen los teóricos, cuando uno ve una cosa así en esta rama de la física, o sea, cuando uno tiene una predicción de la teoría y ve que los datos están muy mal explicados, al día siguiente hay 500 papers de distintos teóricos con distintos modelos. Algunos dan súper mal, como esta curva verde, pero algunos modelos explican bien esto. Los teóricos son súper creativos para ingeniárselas, para predecir un modelo razonable, vendible, que acomode muy bien estos datos. ¿Sí? Entonces, lo que uno tiene que ver es, bueno, ver si ese modelo efectivamente tiene sentido o no y testearlo de otra manera. ¿Está bien? Pero el énfasis que quiero poner es que uno, para observar experimentalmente algo, lo que tiene que hacer es comparar los datos contra mi predicción de la teoría. ¿Sí? Muy bien, entonces, como les comenté, el Higgs se descubrió en el mecanismo con dos fotones. Y el por qué es, recuerden que cuando vimos este slide, perdón que vaya para atrás así raudamente, habíamos quedado en que si yo quisiese buscar al Higgs, me gustaría ver eventos que tengan 2 quark B, no eventos que tengan dos fotones. El problema es que los eventos que tienen 2 quark B tienen un fondo que es descomunal. Entonces, yo voy a tener 1000 millones de eventos con un cierto error estadístico que puede ser, qué sé yo, 1000 millones más menos 2, ¿sí? Y dentro de esos 1000 millones más menos 2 hay un evento de Higgs. O sea, ese evento está completamente dentro de mi incerteza estadística. Entonces es imposible que yo pueda decir algo en esa situación, en esas condiciones. Y el problema fundamental es que tengo un fondo bestial. ¿Sí? Por eso es que la medición del Higgs con 2 quark B, que es el canal más promisorio, justamente por esto, es el canal que tiene más chances de verse, es el más difícil porque el fondo es bestial. Desde el punto de vista experimental, es difícil distinguir una señal tan chiquitita dentro de tanto fondo. Mientras que en el modelo estándar hay muy pocos procesos que den 2 fotones en el estado final. Entonces el fondo a este proceso de 2 fotones es muy chiquitito. ¿Sí? Entonces, el Higgs se descubrió en 2 fotones, en sus decayamientos a 2 fotones, porque
si bien la probabilidad de que el Higgs te caiga 2 fotones es súper baja, es muy bajita, como vimos, 1 en 1000, los fondos que generan 2 fotones son muy chiquititos también. Entonces, si bien la estadística se reduce, la relación entre mi señal y mi fondo se vuelve algo más manejable. ¿Sí? ¿Cómo fue que se observó esto? Lo que está acá en el eje Y es cuántos eventos con 2 fotones yo veo, y en el eje X es en función de la masa de esos 2 fotones, de la masa invariante. Es un observable que uno puede calcular. ¿Sí? Y los puntitos negros son lo que uno observa en la naturaleza. ¿Sí? Y bueno, esto está animado para que vean que uno fue acumulando datos, ¿no? Uno empieza a medir, no tiene nada, bueno, va acumulando cada vez más datos, esto que yo llamé luminosidad integrada, más datos, va pasando los días y los años, bueno, no veo nada discrepante hasta que de repente uno empieza a ver un chichón en cierto lugar, ¿no? Y uno puede preguntarse, bueno, quiero comparar lo que decía antes, ¿no? Los puntos negros con la predicción. Entonces, los puntitos negros son mi observación experimental de cuántas veces vi eventos con 2 fotones en función de la masa de ese sistema. La curva azul es la predicción del modelo estándar, es el fondo. ¿Sí? Entonces, si uno resta y uno puede hacer un fit a los puntos negros, ¿no? Que es esta curva roja. Entonces, ¿qué pasa si es difícil de ver esto así, pero yo puedo restarle a todos los puntitos negros, le resto lo azul, que es la predicción del fondo. Entonces, este puntito menos lo azul me dará este puntito de acá, ¿sí? Por arriba. Este puntito negro menos lo azul me dará un puntito por debajo, ¿sí? Entonces yo puedo hacer la resta entre lo que observo y mi predicción. Y si la resta entre lo que observo y mi predicción es 0, lo que me está diciendo es que lo que observo es lo que yo predecía, ¿no? Entonces fíjense que todos estos puntitos negros que son consistentes con 0, lo que me están indicando es que lo que yo observo está muy bien descrito por mi predicción. ¿Sí? Pero en esta vecindad del chichoncito ¿sí? Hay los puntos, cuando yo hago esa resta, con sus barras de error, ¿sí? Están a muchos sigmas de 0. ¿No? Ese punto con su barra de error. Entonces, acá, la predicción del modelo estándar falla malamente, falla por varios sigmas. Y uno puede cuantificar cuán lejos, cuán mal descripta están los datos con mi teoría. ¿Sí? Y uno puede fitear, ¿no? Esta distribución, por ejemplo, con una gaussiana, y el min de la gaussiana está en un cierto valor, que es más o menos 125 gigaelectronvolts. Que recuerden que 125 gigaelectronvolts estaban en la vecindad de los números que donde había indicaciones indirectas que tendría que estar el Higgs. ¿Sí? Muy bien. Este es un resultado experimental del año 2012. ¿Sí? Ahora, por otro lado, el Higgs puede caer a 2 zetas, ¿sí? En el modelo estándar. Y los zetas también eran partículas que tenían vidas medias muy chiquititas, decaían muy rápido, ¿no? Decaen a, por ejemplo, 2 electrones, ¿no? Entonces, cada zeta puede decaer a 2 leptones, entonces los 2 zetas decaen a 4 leptones. Entonces, en mi detector me fijo cuántos eventos con 4 leptones veo. Y algunos de ellos van a ser de Higgs y otros de otros mecanismos. Lo interesante de este canal es que es distinto al que vimos recién de los fotones, es otra física distinta, y además el fondo de 4 leptones es muy chiquitito. Existen muy pocos mecanismos del modelo estándar que me den 4 leptones. Entonces, mi señal y mi fondo, la relación es mucho más ventajosa. ¿Sí? Entonces, lo mismo, otra vez cuento con los puntitos negros cuántos eventos veo a medida que voy dándole al experimento, voy acumulando datos, en función de la masa de los 4 leptones. O sea, miro eventos con 4 leptones, le mido la masa y levanto esta distribución. ¿Sí? Los puntos negros son lo que uno observa, ¿sí? Y rojo es
rojo, perdón, es la distribución del fondo. ¿Está bien? Entonces, perdón. Los puntos negros corresponden a lo que uno observa, la distribución, o sea, si cuántas veces yo veo eventos con 4 leptones, la distribución roja es el fondo del modelo estándar. ¿Sí? Fíjense que los puntitos negros y la predicción del modelo estándar están muy bien descritas, salvo acá. En esta región tengo más datos de los que predigo. O sea, hay otro tipo de física. Entonces yo podría agarrar a mi programa y decirle, bueno, agregale el modelo estándar el lagrangiano de Higgs. O sea, estoy diciendo que existe el Higgs. Y le pido a mi programita, bueno, si existiese un Higgs de 125 gigaelectronvolts, ¿cuántos eventos más me agregaría eso? Y eso es esta simulación que está en celeste. ¿Sí? Y fíjense que con esa predicción los datos son bastante más compatibles con un modelo que incluye al Higgs que con un modelo que no lo incluye. ¿Sí? Muy bien. Con más datos, o sea, si en vez de correr con datos del año 2012, uno corre con datos de hasta hace unos pocos años, ese chichón se vuelve mucho más grande. Entonces esto lo que muestra es la teoría con el Higgs, incluyendo al Higgs en celeste, con su incerteza teórica, y los puntitos negros son lo que uno mide. Y fíjense que la observación empírica está mucho mejor descrita con un modelo que incluye al Higgs que con un modelo que no le incluye, que es lo rojo. ¿Está bien? Entonces, uno podría preguntarse, muy bien, yo incluí al Higgs, ¿no? El lagrangiano de Higgs que nosotros vimos en el curso. Ahora, lo que veo, ¿es compatible con eso o con otra cosa? Entonces uno puede preguntarse, ¿cuán compatible con el lagrangiano que yo agregué es esto? Y eso uno lo puede hacer a partir de lo que se llama en inglés es signal strength o la fuerza de la señal, que suena como medio feo en castellano, que es cuántos eventos yo veo en función de cuántos eventos yo espero, contando que existe el Higgs también. ¿No? Entonces, si no existiese el Higgs, este observable signal strength debería ser 0. ¿Sí? Porque lo que cuenta este signal strength es cuántos eventos de Higgs yo veo. O sea, ¿cuál es el exceso sobre mi predicción del modelo estándar relativo a que existe el Higgs? Entonces, si no existiese el Higgs, este observable debería ser 0. ¿Sí? Y yo puedo medir, puedo hacer este análisis en el Higgs decayendo a 2 fotones, o en el Higgs decayendo a 2 zetas que me dan 4 leptones, y hay otros canales, por ejemplo, el Higgs decayendo a 2 quark B, o a 2 taus, o a 2 W. Estos son otros análisis que no les comenté, pero que están hechos. ¿Sí? Si existiese el Higgs, entonces esta signal strength debería ser 1. O sea, yo debería ver lo que predice el lagrangiano del modelo estándar con el Higgs. Y esta signal strength debería ser 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Estos son los resultados. ¿No? O sea, estos son los resultados de distintos análisis, la búsqueda del Higgs a 2 fotones, del Higgs a 4 leptones, del Higgs a 2 Ws, a 2 taus y a 2 quark B, y esta signal strength. ¿Sí? Y si se fijan, los resultados son compatibles más con 1 que con 0. Y uno puede cuantificar cuál es la probabilidad de esto, y es una probabilidad altísima. Fíjense que esto está a un sigma de 1, esto está a un sigma de 1, esto está centrado en 1, esto es compatible con 1, y bueno, este no, pero está a un sigma y un cachito de 1. ¿No? Y eso es porque el análisis con 2 quark B es muy difícil porque el fondo es gigantesco. Pero esto lo que muestra es que distintos mecanismos, porque la producción de 2 quark B, perdón, el decaimiento del Higgs a 2 quark B, o el decaimiento de Higgs a 2 fotones, son dos mecanismos completamente distintos. ¿Sí? O el Higgs a 2 zetas son otros mecanismos distintos los que operan. O sea, el diagrama de Feynman de esos procesos son diagramas distintos, o sea, es distinta física. Y a pesar de todo, los resultados son consistentes. Entonces, hay mucha evidencia
que es consistente con que existe un Higgs, como el que pusimos nosotros en la energía del modelo estándar, para distintos mecanismos de producción y distintas maneras que decaiga el Higgs. ¿Sí? Ahora y termino con esto, uno puede preguntarse si esto no es una fluctuación azarosa. ¿Y a qué me refiero con eso? Si uno agarra y tiene una moneda, ¿no? Y mi hipótesis es que la moneda no está cargada. Si yo tiro 10 veces la moneda, ¿qué resultado esperan que ocurra? Es una pregunta. Si tiran una moneda 10 veces, uno esperaría 5 caras, 5 secas. Muy bien. ¿Qué pasa, Diego, si en vez de 5 caras, 5 secas, me salen 10 caras? ¿Puede pasar que eso podría ocurrir? Sí, puede ocurrir. ¿Qué es más probable? ¿Que salgan 5 y 5 o que salgan 10 y 0? Es más probable que salgan 5 y 5. Pero no es improbable que salgan 10 veces. Y yo podría calcular esa probabilidad. Esa probabilidad es 1/2 a la 10. ¿No? Porque la probabilidad de que salga cara es 1/2. Y que salga cara 10 veces es 1/2 por 1/2 por 1/2. O sea, 1/2 a la 10. 1/2 a la 10 es un número muy chiquitito. No sé, 0,0 algo. Entonces, uno puede cuantificar la probabilidad de obtener un resultado dada una cierta hipótesis. En el caso de la moneda, si mi hipótesis es la moneda no está cargada, ¿sí? Y yo voy y mido y me salieron 10 veces cara, yo puedo decir cuál es la probabilidad de que, bajo la hipótesis de que la moneda no está cargada, de que yo haya obtenido ese resultado. Y puedo cuantificar eso. ¿Sí? Supongamos que esa probabilidad me da me da el 1%. Bueno, ahí termina el cálculo y está en la decisión humana de uno qué hace con eso. Si 1% es muy chiquito, es muy improbable, poco probable. Bueno, uno diría, y qué sé yo, podría ser, tiremos una vez más. Tiro la vez 11 y me sale seca. Digo, viste, tendría que tirar una vez más y nada, ahora la probabilidad. Y ahora estamos más en lo que esperábamos, ¿no? Ahora, si en vez de tirar 10 veces la moneda, yo tiro 1.000.000 de veces la moneda y 1.000.000 de veces sale cara, ¿les parece que la hipótesis de que la moneda no está cargada es válida en ese caso? Si tiran 1.000.000 de veces la moneda y sale 1.000.000 de veces cara, ¿les parece que la hipótesis de que la moneda no está cargada es válida? Y yo diría que no, exactamente. Bueno, pero ese sí y ese no que ustedes pusieron está basado en o tenés mucha mala leche. Sí, bueno, no, diría. Uno puede cuantificar y decidir a partir de esa cuantificación, ¿no? Decir, bueno, si la probabilidad es 10 a la menos 30, ¿sí? 0,00030 ceros y un 1, a cualquier persona que uno le pregunte diría, no, eso es como que, es que no pasa nunca, ¿no? Y entonces descreo de mi hipótesis. Entonces, uno a través de cuantificar la probabilidad de que yo observe un resultado a partir de una cierta hipótesis, puedo dar cuenta de si esa hipótesis es verdadera o no. ¿Sí? En la comunidad científica, cuando la probabilidad es más chica que en 5 sigmas gaussianos, que creo que es, no sé, 10 a la menos, un número muy chiquitito, uno ya falsea la hipótesis. ¿Sí? Y eso es una cuestión arbitraria, ¿no? Eso es una cuestión completamente arbitraria. En otras disciplinas, 3 sigmas gaussianos es suficiente para falsear una hipótesis. Los médicos con un sigma gaussiano ya dicen que no, que la hipótesis es falsa. Bueno, en esta área de la física, 5 sigmas gaussianos es una cosa estándar, tácita, que es el límite a partir del cual uno se traga la hipótesis o no. ¿Sí? Entonces uno podría preguntarse acá, si yo veo un exceso, ¿no? Este exceso, ¿puede ser que por algún motivo en mi detector yo haya medido algo y si yo esperaba 20 eventos en este bin, medí 100? Bueno, es el tema de la moneda otra vez, ¿no? O sea, yo espero, con mi teoría, haber visto en este bin
valor de 125 GeV, esperaba 20 eventos. ¿Sí? Es la predicción roja. Pero yo observé 90. Bueno, puede ser que la moneda, yo esperaba 20 y me salió 90. Es como lo que vimos recién de la moneda, ¿no? Entonces, bajo la hipótesis de que no existe el Higgs, de que es solo el modelo estándar, sin el Higgs, bajo esa hipótesis, uno podría calcular cuál es la probabilidad de haber observado 90 eventos cuando yo lo que esperaba era 20, bajo la hipótesis de que no existe el Higgs. Y uno puede cuantificar eso, puede hacer la cuentita. De la misma manera hicimos la cuenta con la moneda. Bueno, esa cuentita es lo que está graficado acá. Entonces, en función de la masa del Higgs y de observar el gráfico que vimos recién, uno puede calcular cuál es la probabilidad de observar lo que observé, dado que existe el modelo estándar sin el Higgs. Entonces, fíjense que para 115 GeV estaba muy bien descrita la cosa. El puntito negro estaba encima de la predicción teórica. Y la probabilidad es, si uno hace la cuenta, 1. O bueno, no sé, 10 a la menos 1, el 10%. ¿Sí? Bueno, esa probabilidad de repente cae y en 125 GeV, que es donde estaba ese pico, la probabilidad de que con una teoría sin el Higgs haya fluctuado tanto lo que yo observé es 10 a la menos 23. ¿Sí? Que esto es 10 sigmas gaussianos, ¿no? Entonces, yo diría, como dijo Diego, es que tenemos recontra mala leche, ¿no? Que la probabilidad de que lo que yo vi en mi experimento esté bien descrito por la teoría sin el Higgs es 10 a la menos 23. O sea, 10 sigmas gaussianos. Eso es demasiada mala leche en términos de Diego, y nosotros decimos entonces que lo que está mal es la teoría, que esa teoría no explica esa fluctuación. ¿Sí? O sea, lo que vimos es algo físicamente nuevo y que está bien explicado cuando yo agrego lagrangianos del modelo estándar. ¿Está? Bien, 18:31, me pasé un minuto. Entonces, como conclusión, les conté que tenemos una teoría que se llama modelo estándar que fuimos construyendo a lo largo del curso y llegamos al lagrangiano de la interacción electrodébil y QCD y las masas. ¿Sí? Y a eso lo llamo modelo estándar. Esa teoría es, ya les mencioné, que es altamente predictiva y que todos los experimentos que se han hecho al día de hoy están bien explicados, y les mostré hoy bastante evidencia en ese sentido, de que están bien explicados por esta teoría. Pero vimos que hay algunas pequeñas cosas que sabemos que no alcanzan con esta teoría. Por ejemplo, ¿dónde está la antimateria? ¿Por qué la asimetría entre materia y antimateria? ¿Por qué el universo se expande de la manera que lo hace? Eso necesita que exista esta energía oscura. ¿Qué es la materia oscura? Todas estas son cosas que sabemos que existen y que necesitan una explicación, y que esa explicación no está en el modelo estándar. ¿Sí? Y estaba el problema de las masas. Hasta el año 2012 no teníamos idea de cómo solucionar el problema de que el lagrangiano se volvía no invariante si yo ponía masas en las partículas. Entonces, el mecanismo de Higgs que propuso en la década del 60 se confirmó en el año 2012, cuando les acabo de contar cómo fue que se descubrió el bosón de Higgs. Entonces, uno de esos problemas fue solucionado, pero tenemos mucho terreno por delante. ¿Sí? Bien, eso era todo lo que tenía para contarles en la clase de hoy, que es la última, y que espero que les haya cerrado un poquito el panorama de en qué situación se está en esta área de la física, en función de lo que nosotros vimos durante todo el curso, ¿sí? Que es la física de partículas. ¿Sí? Bien, no hay demasiado tiempo para consultas, o bueno, no sé si, como es la última clase, por ahí algún minuto, si tienen alguna duda breve la podemos discutir. Bueno, me alegro que les haya resultado interesante. Bueno, muchas gracias. Entonces, si tienen alguna duda de esto o de cualquier otra cosa que hayamos visto, me pueden preguntar por mail, y eventualmente, si hay muchas consultas, podemos buscar algún día para charlarlo virtualmente.
Y si no, bueno, termina acá la teórica. Me alegro que les haya gustado el curso, así que les agradezco los comentarios y bueno, suerte con el parcial y eventualmente con el final. El final va a ser, bueno, me alegro, muchas gracias por los comentarios, me pone contento. El final va a ser estrictamente sobre lo que vimos en las teóricas, una vez que aprueben los TPs. ¿Sí? Así que si quieren preparar el final, es simplemente ver lo que les conté en las teóricas. Muy bien. Bueno, ¿Qué tal, Gustavo? ¿qué tal? ¿Cómo andás, Bien, bien. Mauricio? Bueno, esta entonces es la última teórica. Yo les había comentado que Sí. quizás cambiamos, me parece que lo mejor es atenernos